Nosaltres ja manifestarem en la primera frase que no votarem a favor del plan de ajuste. Las razones son variadas y, lógicamente, en defensa de los vecinos de nuestro pueblo. Si tuviéramos que hacer memoria, y nosotros no seremos defensores de ningún gobierno, esté o no esté aquí, pero tampoco le echaremos la culpa a ningún gobierno, esté o no esté aquí. Los 3.800.000 euros que hay encima de la mesa para pagar no son solamente, son en exclusividad del último gobierno, pero cuando ha habido cambios de gobierno siempre se pagaban facturas del gobierno anterior. Lo que se encontró seguramente el gobierno anterior es que en esos presupuestos falseados que presentaba, inflaba los ingresos, seguía consumiendo gastos y, lógicamente, ahí tenemos el déficit. Pero si ese fuese el problema de este municipio, los 3.800.000 euros, pues no tendríamos seguramente ningún problema. El problema de este municipio es que debemos ya al banco o a los bancos 15 millones de euros. Ese es el problema. Porque si debiésemos estos 3.800.000 de facturas, pues prácticamente seríamos el pueblo mejor dotado seguramente de España. El problema es que la deuda que arrastra este ayuntamiento de todos los gobiernos anteriores alcanza la cifra de 15 millones de euros. Y que justo además este año, sin contar esta partida, ya tenemos que devolver al banco en presupuestos aprobado 1.500.000. Y ese es el problema. Lo absurdo de este decreto es que en vez de venir a solucionar y ayudar a solucionar un problema, lo que hace es agravarlo más. Nosotros comentábamos en la comisión informativa que nosotros podemos criticar el plan Zapatero por el destino de las obras, podremos criticar el plan Confianza cuando llegue por el destino de las obras, pero lógicamente eran apuestas del Gobierno de España o del Gobierno de la Generalitat para tratar de solucionar problemas desde su punto de vista de paro, de crisis, e inyectaba dinero en los municipios, en los ayuntamientos, para dar faena básicamente a los vecinos de ese pueblo y poder solucionar problemas de paro y, lógicamente, dinero en los bolsillos y movilidad. A este ayuntamiento recibiremos al final de la partida por cerca de 8 millones de euros. Después podremos discutir si están mal o bien invertidos, 3 y 2 del plan Zapatero, 3 y pico del plan Confianza, por lo tanto seguramente estaremos votando esa cifra además. Y vinieron, y los gobiernos que estaban en ese momento, que están en este momento, apostaron por inyectar dinero a los municipios, a los ayuntamientos, a cambio de nada, a cambio de nada. Lo que hace este gobierno es salir en prensa, apostarse como el salvador del Estado, de que va a solucionar el problema, declara quién es el culpable y le hace pagar el pato. No viene a solucionar un problema, sino que seguramente va a llevar a la quiebra a muchos ayuntamientos de España. O a nosotros a ponernos en riesgo de poder hacer frente a pagos, actividades culturales, servicios sociales, por el sistema de endeudamiento al que nos quiere llevar. Es decir, no viene a solucionar un problema de los ayuntamientos, sino que viene a crear un problema económico en los municipios. Esa es la diferencia entre los gobiernos anteriores y este. Que él se declara salvador, pero no aporta nada, sino que sencillamente impone. Es como en las cortes de la Edad Media, el rey absolutista ordenaba, se saltaba la aristocracia y la nobleza, como ahora se ha saltado las comunidades autónomas, y va a parar con el palo al ciudadano que pague impuestos para sufragarle gastos de corte y guerras. Aquí la casa la empiezan por el tejado y vamos a buscar al más débil. De las 3 organizaciones en las que el Estado se configura, se va a la más pequeña, a la más indefensa y a la que menos deuda tiene. Porque si toda la deuda que ha aparecido a nivel estatal ronda los 9.000 millones, no creo que eso sea el problema económico de la deuda en España. ¿Por qué no se ataca a las comunidades autónomas primero?
Ese es el gran problema. ¿Por qué en el propio decreto que hace el Gobierno del PP impide a los ayuntamientos reclamar la deuda que tienen otras administraciones con ellos? El Gobierno del PP lo que hace es imponer la ley del embudo. Es decir, los proveedores a los cuales nosotros debemos dinero, hemos de hacer frente. Pero quien nos debe a nosotros, no podemos hacer frente. La Generalitat le debe a este ayuntamiento como proveedor que habrá ejecutado y ejecutado servicios y obras en su nombre, cerca de 1 millón de euros, cosa que no podemos reclamar porque este decreto nos lo impide. Pero los demás sí pueden, con lo cual nosotros nos convertimos en pagadores de deudas, en este caso, en nuestro pueblo, de 1 millón de euros de la Generalitat. Porque si ese 1 millón de euros viniese a esta casa y se hubiese empezado por corregir el decreto de arriba a abajo, como Dios manda, seguramente la deuda de la que estaríamos hablando ahora en pura teoría económica sería no de 3.800.000, sino de 2.800.000, porque ese millón ya lo podríamos dedicar exclusivamente. Pero es más, si tanta es la política por la que hay que pagar a proveedores, es curioso además que un gobierno que prácticamente está en bancarrota y en quiebra pidiendo a gritos los hispanobonos, los hispabonos o los bonos basura a nivel estatal, diga todavía que en este pueblo va a hacer obras por 2.900.000 euros. A lo mejor valdría la pena que nos diese los 2.900.000, pagásemos a proveedores, porque seguramente si les preguntáramos a los vecinos entre la prioridad esta y hasta la del multifuncional, la del Galocha o la de hacer cualquier obra, seguramente ni sería prioritario en estos momentos, dada la prioridad que el propio Gobierno del PP está diciendo que hay. ¿Qué supone eso para el Ayuntamiento de Silla? Pues no la quiebra económica, porque este municipio no está tan mal económicamente, pero sí, lógicamente, hacer la política impositiva que no se atreve a hacer el Gobierno del PP desde el Gobierno central. El Gobierno del PSOE puso en manos de los ayuntamientos, de este ayuntamiento, cerca de medio millón de euros con la rebaja del 5% de los funcionarios. El Gobierno del PP no rebaja a los funcionarios. Dice que no, que eso lo haga el Ayuntamiento de Silla, el de Torrente, el de Valencia, el otro, para hacer frente a este pago. Él no lo hace, pero va a poner a los ayuntamientos ante tal problema económico que la política económica que no se atreve a hacer directamente desde el Gobierno se la quiere imponer indirectamente a los ayuntamientos. Este decreto lo que nos obligará seguramente, aunque ahora no lo digamos aquí y se diga que no, es a una subida de impuestos. Es a una rebaja o un recorte en los servicios sociales, en las actividades culturales de este municipio, que ya de por sí están recortadas, al despido de personal y a la rebaja de sueldos. Es la letanía que aparece en todos los periódicos cuando uno lee dónde van a sacar los ayuntamientos dinero posible para poder hacer frente a esto. ¿Y qué es lo que pone el Gobierno del PP encima de nuestra mesa? Que no es que hagamos frente a 3.800.000 euros que decimos nosotros que debemos. El Gobierno del PP nos dice que tenemos que pagar otro 1 millón y pico más. Es decir, de sí le impone al Ayuntamiento de Silla que su deuda ya no va a ser 3.800.000, sino que como tiene que hacer la operación de crédito que él dice que tiene que hacer, a este ayuntamiento hoy le cae una deuda extra de 1 millón de euros más. Por lo tanto, ya no estamos hablando de 3.800.000. El Gobierno del PP nos impone una sanción de 1 millón de euros. ¿Para beneficiar a quién? A los de siempre, a los bancos. Pasamos de deber a los proveedores a convertirnos en deudores de los bancos. Y es curioso que el propio Gobierno nos prohíba a nosotros, por la situación económica, como tantos ayuntamientos, que no podamos endeudarnos más y de repente nos autoriza a que nos endeudemos con otros 3.800.000. Eso sí, mientras no le devolvamos ese dinero a ese fondo que ha creado él, no podremos invertir prácticamente en nada en este pueblo. La injerencia económica de la Administración central en la autonomía municipal, pues es total.
interviene directamente en nuestra gestión. En vez de colocarnos, y con la prisa que ha tenido este Gobierno de hacer la ley de la contrarreforma laboral y casi crear como culpables a los trabajadores de la situación de la crisis, o a los ayuntamientos con este pago de proveedores como culpables también de la situación de la crisis, lo que no entendemos es por qué no se ha dado la misma prisa en hacer una ley de Hacienda y de economía local que se viene reclamando desde hace 30 años. Esa sería su prisa. Y es curioso que si el Gobierno de la Generalitat, que en el año 2010 ya hizo la ley de la creación del Fondo de Cooperación, que nos iba a llegar a los ayuntamientos, vamos, los millones así, y el señor Blasco lo vendía en prensa un día sí y otro también para cooperar con los ayuntamientos, para hacer frente a las infraestructuras, para hacer frente a aquellos servicios sociales, para hacer frente a todo aquello que no nos correspondía, pero que hacíamos por principio. Resulta que lo aprueban en el año 2010, dinero de ese fondo para compensar a los ayuntamientos en el 2011 es cero y en el 2012 es cero. Ustedes saben salir muy bien en las fotos, pero luego realidades no hay ninguna. Por lo tanto, nosotros, a pesar de la variación que ustedes acaban de hacer en el punto tercero de acuerdo, que más se parece, leyendo su punto final, al estatuto valenciano envidioso del estatuto catalán, y lo que le den a los catalanes y nosotros también. Y lo que se lee al final es, y si lo otro es, nosotros también nos apuntamos a lo otro. Es la vaguedad de la definición de lo que hoy mismo estamos haciendo aquí. Es que ni siquiera sabemos realmente a qué estamos comprometiendo a los ciudadanos de nuestro pueblo, que tenemos que poner la apostilla que puso incluso el estatuto, lo que le den a los demás yo me apunto, y aquí ponemos la apostilla. Como no sabemos qué va a pasar, como no sabemos por dónde va la línea del Gobierno, trataremos de acogernos a la que sea mejor. Esa es la indefinición y eso es lo que estamos aprobando, indefinición. Por lo tanto, nosotros votaremos que no.